Encantada de saludarles. Mi nombre es María Alejandra Giglio. Esta es la cátedra de la psicopatología de la adultez y vejez. En esta ocasión comenzaremos hablando sobre las emociones básicas y complejas y su relación con los neurotransmisores. ¿Qué son las emociones? Una emoción como tal es un fenómeno complejo que involucra respuestas psicofisiológicas, cognitivas y conductuales frente a los estímulos más relevantes del entorno. Las emociones básicas, también conocidas como emociones innatas, son respuestas emocionales universales que todos los seres humanos vamos a experimentar. Según el psicólogo Paul Ekman, hay 6 emociones básicas que son reconocibles frente a diferentes culturas, que es la felicidad, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el asco y la ira. Estas emociones son consideradas universales ya que se manifiestan de manera similar frente a todo tipo de culturas y son importantes para la supervivencia y la comunicación social. Y luego hablamos de las emociones complejas. ¿Cómo surgen las emociones complejas? ¿Cuál es el origen de las emociones complejas? Cuando estas emociones básicas se combinan, ¿verdad? Para producir otras emociones más complejas, se producen las denominadas emociones secundarias, complejas o derivadas, pues que derivan de las primarias. Por ejemplo, la vergüenza es una mezcla de culpa y de miedo. Existen diversas emociones complejas que es necesario distinguir, ya que su significado va modificándose. Entonces vamos a dividir estas emociones complejas en 3 tipos, que sería emociones sociales, que corresponden a reacciones que pertenecen a individuos que forman parte de una sociedad en una situación puntual. Por ejemplo, alguien puede arrepentirse en una fiesta de haberle gritado a un invitado. Entonces aquí el arrepentimiento es una emoción compleja. Vienen las emociones estéticas. Esto puede incluir el arte, el amor, la literatura, la música, entre otros. Una persona puede sentir gran admiración por un retrato realizado por un artista. En este caso, la emoción compleja reside en la admiración. Y están también las emociones morales. Por ejemplo, podemos pensar en la violación de una norma de tráfico. Entonces, frente a este evento, una de las emociones complejas podría surgir porque consiste en el arrepentimiento, la culpa y la indignación, ¿ok? ¿Cuáles son las emociones complejas? Vamos a hacer una lista rápidamente porque hay muchísimas. Tenemos la vergüenza, la culpa, el placer, el orgullo, la satisfacción, el entusiasmo, la ironía, el arrepentimiento, la admiración, indignación, frustración e incluso aburrimiento. Como podemos notar, estas emociones resultan de una mezcla de las emociones básicas que se encuentran desde el nacimiento del ser humano. A diferencia de estas clases de emociones, las emociones complejas se van a ir desarrollando a lo largo de la vida de una persona a través de las experiencias que vaya a ir viviendo esta persona y que vaya teniendo estas experiencias en un nivel social y que ese entorno produzca todas estas emociones complejas. Ok, rápidamente vamos a hablar cómo funcionan los neurotransmisores en tu cuerpo. Estas pequeñas sustancias químicas tienen un papel fundamental de comunicación entre tus células nerviosas, la dopamina, serotonina, adrenalina, taurina. Estos nombres nos resuenan en nuestra mente porque siempre los estamos escuchando, pero realmente sabemos el impacto que ellos tienen en nuestro cuerpo. Entonces, imagínate que nuestro cerebro es un complejo sistema de comunicación, donde las neuronas actúan como mensajeros y los neurotransmisores son los intermediarios, es decir, son los encargados de transmitir esos mensajes entre estas neuronas desde el sistema nervioso hacia otras partes del cuerpo como músculos, glándulas, etcétera. Son como pequeñas llaves que van a abrir la comunicación en tu organismo y cada neurotransmisor tiene su función y su efecto. Los neurotransmisores no solo afectan nuestro cerebro, sino que tienen un gran impacto en todo nuestro cuerpo, como anteriormente lo he dicho, en músculos, glándulas y otras células, coordinando absolutamente todo. Cada día se descubre muchísimo más sobre este fascinante mundo de la biología humana. Los neurotransmisores están relacionados con las emociones porque son estos mensajeros químicos del cerebro que facilitan la comunicación entre las neuronas. Su funcionamiento y equilibrio influyen directamente en diversas funciones psicológicas y emocionales. Aquí hablaremos rápidamente de 6 características, ¿verdad? Este hace una transmisión de señales porque estos neurotransmisores transmiten señales eléctricas entre las neuronas, lo que es esencial para el funcionamiento normal del cerebro. Regulan el estado de ánimo. Por ejemplo, los neurotransmisores específicos como la serotonina y la dopamina están vinculados directamente a la regulación del estado de ánimo. Tienen respuesta al estrés. Cuando una persona se enfrenta a una situación estresante, el neurotransmisor se activa, preparando el cuerpo para la acción, ¿ok? Un equilibrio adecuado de estos neurotransmisores es vital para una respuesta al estrés de forma saludable. Tenemos la ansiedad y la calma, porque, por ejemplo, el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, porque este va a promover la calma y la relajación, contrarrestando la excitación de otros neurotransmisores. También tenemos el sistema de recompensa. La dopamina, por ejemplo, está estrechamente relacionada con el sistema de recompensa del cerebro. Este neurotransmisor no solo está involucrado en la motivación, sino que también regula el placer y la satisfacción. Y tenemos por último interacciones complejas, porque los neurotransmisores no actúan de manera aislada. Su interacción es vital para el equilibrio emocional. En resumen, podemos decir que los neurotransmisores son esenciales para mantener la regulación de las emociones y el equilibrio emocional. Y mantener un balance adecuado entre ellos es clave para tener una salud mental óptima.
La serotonina es un neurotransmisor monoamínico que también actúa como hormona. Se dice monoamínico por su estructura química, porque contiene una sola amina. Como neurotransmisor, la serotonina transporta mensajes entre las células nerviosas del cerebro por todo el cuerpo. Estos mensajes químicos le indican al cuerpo cómo funcionar. La serotonina desempeña diversas funciones en el organismo, como que influye en el aprendizaje, la memoria, la felicidad, además que regula la temperatura corporal, el sueño, la conducta sexual y el hambre. Se cree que la falta de serotonina influye muchísimo en la depresión y en la ansiedad y bueno, en muchos otros problemas de salud. La mayor parte de la serotonina presente en nuestro cuerpo se encuentra en el intestino. Aproximadamente el 90% se encuentra en las células que recubren el tracto gastrointestinal. Se liberan por la circulación sanguínea y esta es absorbida por las plaquetas. Y solo alrededor del 10% de serotonina se produce en nuestro cerebro. Las fallas en los niveles de serotonina son comunes en la adultez y en la vejez. Algunas de las condiciones clínicas más relevantes serían, por lo menos, la depresión, porque un adulto mayor siempre a veces presenta depresión para salir de casa, pierde interés por algún tipo de hobby, por ver a los familiares, y experimenta un deterioro físico y ¿sabes? No se quieren a veces incluso ni bañar, sufren de ansiedad. Un adulto puede experimentar ataques de pánico o ansiedad social, lo que los lleva a evitar situaciones que antes las disfrutaban como reuniones familiares o actividades sociales y ahora no. Tienen trastorno obsesivo compulsivo que, aunque no se limita a la adultez y a la vejez, porque también lo puede tener otra persona, a menudo está asociado con esta disfunción. Por ejemplo, un adulto mayor puede pasar horas y horas revisando si las puertas están cerradas o si se apagaron los electrodomésticos o la luz, y eso interfiere en su vida diaria. También tienen problemas del sueño. Un adulto experimenta insomnios y puede tener dificultades para conciliar el sueño o quedarse dormido, lo que va a afectar la energía durante el día y su calidad de vida. Y por último, también tenemos, por ejemplo, alteraciones del apetito, porque un adulto mayor puede experimentar pérdida de apetito o comer en exceso, lo que puede llevar a una desnutrición o a problemas de salud relacionados con la obesidad. Ok, la dopamina es un neurotransmisor de las familias de las catecolaminas, debido a su estructura química, su proceso de síntesis y sus funciones dentro del sistema nervioso. Esta se encuentra distribuida en diferentes regiones, pero tiene mayor concentración en la corteza prefrontal, que se encarga de la toma de decisiones, y en el hipocampo, que se encarga de muchas de las funciones de la memoria. Ok, la dopamina participa en múltiples funciones cerebrales, entre las que se pueden citar aprendizaje y memoria, estado de ánimo, la atención, la actividad motora y la secreción de prolactina durante el embarazo. Debido a que está involucrada en una cantidad de procesos, una alteración de estos niveles normales de este neurotransmisor puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, niveles bajos de dopamina se van a asociar siempre con la dificultad para estudiar, ya que ellos influyen muchísimo en nuestra capacidad de mantener el foco de atención y en la memoria. Entonces, aquí vamos a presentar algunos ejemplos relevantes de falta de dopamina en la adultez o vejez. Tenemos primero que nada la depresión. Como la dopamina se asocia a un sistema de recompensa y motivación, entonces el adulto podría mostrar signos de depresión como disminución de interés en pasatiempos previos o un generalizado desánimo de la vida, donde siempre dicen que están cansados de seguir viviendo. También tenemos el trastorno de movimiento, que la dopamina es crucial para el control del movimiento y la coordinación. Ejemplos como estos tenemos la enfermedad del Parkinson, que se presenta casi siempre en el adulto mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente en la adultez avanzada puede presentar síntomas motores como temblores, rigidez, dificultad para iniciar movimientos, y esto hace que experimentes una depresión o ansiedad debido a estos síntomas motores. También tenemos el trastorno de atención. Un adulto puede encontrar dificultad para seguir el hilo de una conversación o completar tareas cotidianas, lo que puede generar frustración y ansiedad. También tenemos la apatía y la frialdad emocional, que la apatía es un síntoma común en algunas condiciones neurodegenerativas relacionadas con la dopamina. Un ejemplo clínico sería un adulto mayor puede mostrar desinterés por unas interacciones sociales, por un pasatiempo, y parecer emocionalmente plano, o que no reacciona ante alguna tristeza o alguna alegría como lo hacía anteriormente. Y por último tenemos la adicción. Un adulto que lucha con una adicción puede buscar drogas o comportamientos como volverse adicto al juego o volverse adicto al alcohol para tratar de estimular su sistema de recompensa dopaminérgico, especialmente si experimentan síntomas de depresión o ansiedad. La noradrenalina es un neurotransmisor y una hormona que juega un papel crucial en el sistema nervioso y en la respuesta del cuerpo ante el estrés. La noradrenalina se sintetiza a partir de la dopamina en las neuronas y se libera también de las glándulas suprarrenales. Actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso simpático, donde se encarga de transmitir señales entre las neuronas. Es fundamental en la respuesta del cuerpo ante situaciones de estrés, aumentando la frecuencia cardíaca y la presión arterial, dilatando así las vías respiratorias y movilizando energía del almacenamiento de grasa y de la glucosa. Participa en las funciones emocionales y su alteración está relacionada
relacionada con trastornos del estado de ánimo, de la depresión y de la ansiedad igualmente. Los niveles anormales de noradrenalina están asociados con diversos trastornos psiquiátricos y condiciones cardiovasculares. Por ejemplo, un exceso puede provocar ansiedad, hipertensión y trastornos del sueño, mientras que los niveles bajos pueden contribuir a fatiga, depresión y disminución de atención. Las alteraciones emocionales y clínicas en la adultez y vejez de este neurotransmisor también vendrían siendo una depresión, que el adulto mayor experimenta una depresión y ahí va a mostrar apatía y falta de motivación, trastornos de ansiedad, donde el adulto puede sufrir episodios de ansiedad intensa que interfieren con la capacidad para llevar rutinas, incluyendo ese miedo a situaciones sociales o eventos públicos, una fatiga crónica también. Una persona mayor puede sentirse constantemente cansado y agotado, incluso así haya tenido un sueño adecuado, lo que puede afectar su calidad de vida y su nivel de actividad diaria. El deterioro cognitivo. Un adulto puede tener problemas para recordar información reciente o hacer planes, lo que podría ser malinterpretado como un signo de demencia cuando en realidad podría estar relacionado con un déficit de noradrenalina. También tiene alteraciones de sueño, donde el adulto también no duerme bien o tiene constantes despertares durante la noche, y eso lo que va a afectar es su salud física y emocional. Y por último tenemos la presión arterial baja. Un adulto mayor puede experimentar mareos y desmayos al levantarse rápidamente, lo que va a poder aumentar riesgo a caídas. Mi nombre es Bárbara González. A continuación, la epinefrina, también conocida como adrenalina, es una catecolamina. Como neurotransmisor, interviene en atención, concentración, pánico y excitación. Al ser liberada, intensifica el estado de alerta del organismo, mientras que su función hormonal provoca cambios fisiológicos rápidos que se experimentan subjetivamente como emociones intensas, tales como miedo, ansiedad, ira, preparando así el cuerpo para actuar. Su regulación es esencial tanto para reaccionar rápido, lo que contribuye al bienestar al garantizar la seguridad, como para desactivarse. La capacidad del cuerpo para volver a esos niveles basales de epinefrina es vital para prevenir un estado de hipervigilancia o ansiedad crónica. Su desequilibrio está relacionado con trastornos de ansiedad generalizada o los trastornos de pánico, ya que los pacientes pueden presentar niveles elevados de epinefrina o una hipersensibilidad a sus efectos, lo que resulta en una activación persistente de la respuesta de lucha o huida. También tras un evento traumático, las personas experimentan flashback o reacciones de sobresalto exageradas. Es decir, la respuesta de lucha o huida se vuelve disfuncional. El sistema nervioso simpático, mediado por la epinefrina, puede volverse hiperreactivo, desregulado, activándose así inapropiadamente ante estímulos que recuerdan el trauma. A su vez, el estrés crónico y la consecuente sobrecarga adrenérgica pueden agotar los recursos del sistema nervioso, contribuyendo a la sintomatología depresiva a largo plazo y dificultando la regulación del estado de ánimo. También la liberación prolongada de epinefrina, que es un efecto secundario del estrés emocional, contribuye a la hipertensión y problemas cardiovasculares. El ácido gamma-aminobutírico es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Su rol esencial es inhibir o reducir la actividad neuronal al permitir la entrada de iones de cloro. Actúa como un freno. Asimismo, controla el miedo, ansiedad, reduce la actividad de las neuronas sobreexcitadas de la amígdala, evita que el miedo se convierta en una respuesta de pánico desproporcionada. También, al aumentar en el hipocampo ventral, interviene en la regulación de la respuesta del cuerpo frente al estrés. Asimismo, al actuar como un freno, permite la recuperación y el regreso a un estado de calma, manteniendo así la estabilidad emocional, cognitiva y conductual. El desequilibrio en el sistema está asociado a trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, pues esta falta de freno conduce a una sobreexcitación neuronal crónica. Esto se traduce en una preocupación excesiva, miedo constante, hipervigilancia, perturbando así el equilibrio emocional. Asimismo, se asocia con la depresión, ya que puede contribuir a la rumiación de pensamientos y a la tensión emocional. Además, la función inhibitoria del GABA es crucial para inducir el sueño. Su deficiencia y disfunción agrava aún más la inestabilidad emocional y la fatiga en la adultez y la vejez. Por otro lado, en la esquizofrenia y enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Huntington, el sistema de GABA se ve afectado, ya que puede contribuir a la hiperexcitabilidad o pérdida de control motor, afectando la calidad de vida y el bienestar emocional. De hecho, esta carencia provoca ataques convulsivos o crisis epilépticas. La oxitocina es una sustancia que actúa como hormona y neurotransmisor, media las emociones prosociales, regulación interpersonal del estrés. De hecho, se le conoce como el pegamento social u hormona de los abrazos. La secreción refuerza la formación de lazos personales, el apego y el sentido de pertenencia. Ese apoyo social facilita la cooperación, reduce el miedo y la ansiedad social. Su papel es básicamente modular la experiencia subjetiva del afecto, ayuda a reconocer caras familiares, aumenta al mirarse a los ojos, promueve la atención y facilita la regulación emocional. Una disfunción en su liberación o recepción puede dificultar la creación de lazos afectivos fuertes o establecer confianza. Esto lleva al aislamiento y a una sensación de soledad, lo que es un gran factor de riesgo para el desequilibrio emocional y trastornos del ánimo. También modula el sesgo de atención negativo característico de la depresión, ayudando a reorientar la mente hacia estímulos prosociales positivos, lo que es clave para la recuperación emocional.
Aunque principalmente es una función hormonal, una liberación inadecuada podría afectar la calidad del vínculo madre-hijo durante el parto y durante la lactancia, lo que tiene consecuencias emocionales tanto para la madre como para el desarrollo emocional del niño. Finalmente, una baja actividad de oxitocina podría dificultar la interpretación positiva de las interacciones sociales y reduce la sensación de confianza y seguridad en ambientes de grupo. Endorfinas. Son neuropéptidos endógenos, es decir, cadenas de proteínas elaboradas por el organismo que modulan y alteran la sensibilidad neuronal a otras sustancias. Estas funcionan como el sistema de recompensa y el analgésico natural del cuerpo, tanto para el dolor físico como para el dolor psicológico. Son conocidas como las moléculas de la felicidad, estimulan esas áreas cerebrales del placer, crean sensación de bienestar y calma. Esta sensación actúa como recompensa, incentivando la repetición de conductas adaptativas. Su liberación reduce el nivel de tensión y estrés inicial, lo que permite al organismo una respuesta adaptativa más funcional. Compensan el malestar provocado por el estrés, lo que contribuye al fortalecimiento del sistema inmune, mejorando memoria y atención. Un bajo nivel de endorfinas induce sintomatología depresiva y ansiosa, ya que el cerebro no puede generar internamente suficientes sensaciones de placer y bienestar. Esto dificulta la capacidad del individuo para superar situaciones aversivas y traumas. A su vez, al consumir sustancias adictivas externas que simulan o secuestran este sistema endorfínico para producir placer artificialmente, el organismo deja de producir sus propias endorfinas, experimenta un malestar severo con su ausencia, que es el síndrome de abstinencia, y por ende la recaída se facilita. Por su parte, durante una situación de alto estrés o dolor emocional, la liberación de endorfinas puede compensar y enmascarar este malestar físico y psicológico. Pero una vez que la situación estresora ha pasado y este efecto analgésico disminuye, el malestar y la tensión acumulada se manifiestan en forma de síntomas somáticos. Finalmente, la modulación de dolor, tanto físico como psicoemocional, por parte de las endorfinas es vital. Una disminución en la eficacia de este sistema con la edad o debido a la cronicidad del dolor puede exacerbar el sufrimiento y la angustia, haciendo más difícil el afrontamiento adaptativo y contribuyendo al aislamiento social y la depresión. Ahora bien, teniendo toda esta valiosa información al alcance, podemos responder esta interrogante: ¿de qué manera el conocimiento sobre las emociones y los neurotransmisores pueden contribuir a una mejor comprensión y manejo de los trastornos emocionales en la adultez y la vejez? El conocimiento sobre neurotransmisores, como vimos, dopamina, serotonina, noradrenalina, epinefrina, GABA, oxitocina y las endorfinas, pero más que todo la dopamina, serotonina y noradrenalina, transforman la comprensión de los trastornos emocionales de un fenómeno puramente psicológico a un problema biopsicosocial que puede ser tratado con mayor precisión. 1. Desestigmatización y comprensión biológica. Saber que un trastorno como la ansiedad o la depresión está relacionado con una disfunción en el equilibrio químico del cerebro, por ejemplo, un exceso de epinefrina o una deficiencia de GABA, que es el freno, permite desestigmatizar el sufrimiento. Los trastornos emocionales no son simplemente una falta de voluntad, un defecto de carácter, sino una alteración bioquímica que requiere atención y tratamiento similar a una enfermedad física. 2. Es el tratamiento personalizado y multimodal. Este conocimiento facilita un manejo más efectivo y personalizado. En farmacología, ya que si se identifica un déficit en la serotonina o una disfunción de GABA, los médicos pueden recetar medicamentos específicos, como ejemplo benzodiazepinas, que potencian el GABA, para así restaurar el equilibrio. También sirven terapias conductuales, ya que el entendimiento de este sistema de recompensas y placer motiva la prescripción de actividades específicas. Por ejemplo, el ejercicio sirve para elevar esas endorfinas y contrarrestar la depresión y el dolor psicoemocional. Y por último, en intervenciones sociales, ya que reconocer el papel de la oxitocina como vínculo y confianza principal subraya la importancia en las intervenciones sociales para combatir soledad y depresión en la vejez. Esto transforma el tratamiento en algo más que medicación, es una integración de lo biológico, lo psicológico y lo social. Tercer punto es el fomento de la resiliencia en la vejez. En la adultez y especialmente en la vejez, los trastornos emocionales como depresión o ansiedad crónica son muy comunes y a menudo se superponen con problemas físicos. El manejo del estrés crónico, por ejemplo, la vejez a menudo trae consigo pérdidas y cambios que activan crónicamente el eje del estrés, que es la epinefrina. Entender este ciclo bioquímico capacita a los individuos para romper ese patrón de hiperactivación a través de técnicas de relajación, mindfulness o yoga. También nos permite tener un envejecimiento saludable, ya que la promoción activa de lazos sociales y afectivos, que son impulsados por la oxitocina, se convierte en una gran estrategia de salud preventiva para mantener este equilibrio emocional y funcionalidad cognitiva. Y por último, la esperanza de la neuroplasticidad y el empoderamiento, ya que el mayor valor de este conocimiento radica en la neuroplasticidad. Los circuitos neuronales no están fijos, la actividad constante de los neurotransmisores puede modificarlos, podemos entrenar nuestro cerebro. Cada vez que una persona utiliza esta técnica de respiración para calmar el pánico, está fortaleciendo su sistema GABAérgico e inhibiendo la respuesta de la epinefrina. También, al buscar actividades significativas, a pesar de la apatía, que esto se hace impulsando la dopamina, se están reconstruyendo los caminos de recompensa que la depresión había bloqueado.
A su vez, entendemos que los sistemas trabajan juntos. Una mejor regulación del estrés, que es el GABA, mejora la calidad de sueño, lo que optimiza la síntesis de serotonina y lo que a su vez mejora el estado de ánimo y reduce la irritabilidad. En conclusión, el conocimiento sobre los neurotransmisores nos da la hoja de ruta para activar los frenos, como GABA, oxitocina y endorfinas, y modular los aceleradores. Esta visión integral no solo ayuda a tratar los síntomas, sino que empodera a las personas al demostrarles que tienen la capacidad biológica, a través de sus acciones conductuales y sociales, de modificar la química de su propio cerebro, de moldearlo y de sacar su máximo potencial para tener un envejecimiento largo y de calidad. Gracias.